Señorita, la última, quien cierre la puerta. Señoritas, señores, veremos otro grupo de fármacos que se utiliza ciertamente para los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Que lo que interesa es posibilitar este tipo de procedimientos, y a eso se le llama anestesia general, ¿no? Anestesia general, si quiere. Ahora bien, algo así como definiendo qué es la anestesia, ¿no? No es sino un acto médico controlado para bloquear la sensibilidad táctil y dolorosa en un paciente, ya sea en una parte o en el todo, con o sin compromiso de conciencia, para efectos sí de un acto médico, digamos, ¿no? Que se va a realizar. En el fondo, lo que se quiere es una pérdida de la sensibilidad, una desaferentación, ¿no? Ahora bien, hay tres tipos de anestesia en términos generales, ¿no? Está la anestesia local, que puede ser por vía infiltrativa, por vía tópica. La anestesia regional puede ser por vía raquídea, epidural, plexar, troncular. Y la anestesia general, que también puede ser intravenosa o inhalatoria, ¿no? Ahora bien, para esto se utilizan los anestésicos. Y se define como anestésico un agente farmacológico que deprime el sistema nervioso central lo suficiente como para permitir realizar cirugía u otros procedimientos nocivos o desagradables que se puedan tener que realizar, ¿no? Claro, estamos hablando en términos de anestesia general, ¿no? Considerando esta como un estado transitorio reversible de la depresión del sistema nervioso central. Claro, inducido por drogas específicas, y este estado se caracteriza por la pérdida de conciencia, de la sensibilidad, de la motilidad y de los reflejos, ¿no? Ahora, claro, este estado requiere analgesia, amnesia, inhibición de los reflejos sensoriales y autónomos, relajación del músculo estriado y la pérdida de conciencia. Si bien es cierto, esto es lo que se busca, pero no siempre se obtiene de la manera ideal. Entonces, como mencionamos, un estado reversible donde hay hipnosis, analgesia, relajación muscular y protección de la reacción neurovegetativa, porque esto sí puede dar lugar a reflejos vegetativos que pueden complicar al paciente, ¿no? Ahora bien, cuando se hace anestesia, hay varias fases en esta depresión, en esta técnica, ¿no? De depresión del sistema nervioso central. Está la inducción, ¿no? En la cual se induce sueño mediante la administración, sea por vía endovenosa, por vía inhalatoria del fármaco. Luego es mantener ese estado de hipnosis o de anestesia, ¿no? En el plano adecuado que permita hacer la intervención. Y luego el tercer periodo es el despertar, ¿no? Recuperación de la conciencia, ¿no? Y también no es que se recupere la fisiología, sino que la anestesia misma debe mantener la fisiología y la homeostasis mientras tiene el efecto, ¿no? Y también cuando ya en el despertar también se debe mantener las condiciones fisiológicas y homeostáticas en el paciente, ¿no? Ahora bien, cuando se hace esta técnica, lo que se hace es, o se toma en cuenta, es minimizar los efectos potenciales que pueden ser debidos a los agentes que se está utilizando a las técnicas, mantener la homeostasis durante el procedimiento quirúrgico y mejorar los resultados postoperatorios. Ahora, en términos generales, los efectos de la anestesia los podemos señalar por los sistemas. Si hablamos del sistema cardiovascular, sí, en términos generales, disminuyen la presión arterial, básicamente por dos cosas, ¿no? Inducen vasodilatación y depresión del miocardio, ¿no?
digamos, comparten todos estos en diferente medida, por eso disminuyen la presión arterial. Unos más, otros menos, pueden disminuir el control baroreceptor, el reflejo baroreceptor, y disminuir el tono simpático central. Entonces, esto va a variar más, sobre todo entre los anestésicos, pero en términos generales, digamos, tienen este efecto. A nivel respiratorio, disminuyen la ventilación, o sea, deprimen la respiración, pero también suprimen el reflejo de las náuseas y el estímulo de la tos. Ahora, disminuyen también el esfuerzo o el tono del esfínter esofágico, y esto entonces puede traer algunos problemas como reflujo gastroesofágico, que también hay que evitar. También suprimen el reflejo de náuseas y el estímulo de tos. Claro, esto, en una forma, esto es bueno, porque si hubiera reflejo de la tos y todo eso, las secreciones podrían dar lugar a aspiración. Claro que esto se controla mediante intubación hoy en día, ¿no?, cuando se aplica la anestesia. Pero hay otras condiciones como esto, por ejemplo, que sí pueden dar lugar a problemas en la anestesia. La hipotermia también es otra condición, uno basado por la vasodilatación generalizada, por la temperatura y porque al hacer la anestesia el metabolismo también se deprime. Se disminuye el consumo de oxígeno y eso hace que baje la temperatura. Cuando en el periodo de recuperación, después de la anestesia, suele presentarse náuseas, vómitos, y claro, como recuperación del estado de hipotensión puede haber una hipertensión reactiva arterial y taquicardia, ¿no?, y sobre todo al recuperar el tono simpático, ¿no?, y este tono simpático todavía se estimula más debido a la presencia del dolor, que los pacientes suelen ir presentando cuando ya se van despejando, ¿no? En algunos casos, sobre todo con pacientes que tengan predisposición o alguna patología, puede causar infarto y isquemia de miocardio. Y también, si no se toma en cuenta las vías respiratorias, todo aquello que estaba deprimido vuelve a actuar y entonces puede haber obstrucción de vías respiratorias. Es por eso que se hace muy importante después del acto operatorio, cuando la persona está despejando, saliendo de la anestesia, debe haber un control, una evaluación que debe ser realizada de manera muy estricta, ¿no? Ahora bien, claro, todo estado anestésico se solicita o se pide que tenga ciertas condiciones componentes. La amnesia, bueno, puede ser, ¿no?, inmovilidad al estímulo nociceptivo, y eso significa inmovilidad, bloqueo neuromuscular, a efectos de que el paciente no se mueve y todo lo demás, ¿no? Y cuando no hay una inmovilidad o una parálisis muscular, no se dice en esos términos, pero si hay una relajación muscular adecuada, entonces esto permite los procedimientos quirúrgicos, pero que cuando no hay esa relajación sí se hace un poco más problemático. Atenuar las reacciones autónomas, sí, analgesia, pero no todos los anestésicos tienen el mismo grado de analgesia, y el estado de inconsciencia, ¿no? Ahora bien, en términos generales hay dos técnicas de anestesia general, o dos tipos de anestésicos, los anestésicos inhalatorios y los anestésicos endovenosos. Y los inhalatorios tenemos líquidos volátiles, como el alotano, enfluorano, sevoflurano, isoflurano, que son sustancias halogenadas, y como mencionamos son líquidos volátiles, ¿no?, pero se comportan como gas cuando son administrados. Eso requiere un sistema cerrado para su administración. Y están los otros, los anestésicos endovenosos, como la ketamina, el propofol, los barbitúricos, ¿no? Ahora bien, claro, está la anestesia general entonces inhalatoria, ¿no? Ahora, un anestésico general inhalatorio ideal se caracteriza por inducción y recuperación rápida y agradable, cambios rápidos en la profundidad de la anestesia, relajación adecuada del músculo estriado, amplio margen de seguridad, y eso es algo que hay que tener muy en cuanto a los anestésicos,
ausencia de efectos tóxicos y otras propiedades adversas. Claro, esto es lo ideal, lo que se busca hasta hoy en día, pero no se tiene. Para obtener esto de manera mucho más adecuada, se suele asociar otros fármacos para que se cumplan con estas condiciones, ¿no? Ahora bien, sobre todo la intención está para cumplir los 3 primeros. Esto se hace con anestesia endovenosa, por ejemplo, utilizando fármacos como barbitúricos de acción ultracorta, o sea, la inducción rápida, ¿no? Y luego el mantenimiento suele ser ya por los anestésicos que estamos mencionando en el fondo, ¿no? Uso de analgésicos opioides para la analgesia y uso de relajantes musculares o bloqueadores neuromusculares, que así se llaman, ¿no? Ahora bien, sí tenemos, como mencionamos, varias sustancias, incluido el óxido nitroso, también estaría acá el cloroformo, el éter, ¿no?, que fueron utilizados en un tiempo. Hoy en día tenemos estos otros anestésicos, ¿no? El alotano en un comienzo fue el modelo de estos anestésicos inhalatorios, halogenados, pero hoy en día, por las reacciones que ha presentado, se prefiere no utilizarlos, es muy poco se utiliza hoy en día. Todavía en nuestros países del tercer mundo lo estamos utilizando, pero en otros sitios ya no lo utilizan por los problemas que han presentado, ¿no? Ahora, el óxido nitroso también hay límite en su utilización debido a que para que tenga un efecto anestésico, digamos, suficiente, máximo se debe utilizar a concentraciones del 50%. Y su nivel de anestesia no es tan profunda como los otros, los halogenados. Sí se lo utiliza también como inductor, ¿no? Debido a que si se utiliza a mayores concentraciones del 50% en la mezcla, entonces eso significa que la proporción de oxígeno disminuye. Entonces, ya, acá hay problemas entonces. Ahora, todos ellos sí varían en cuanto a sus propiedades físicas y farmacocinéticas, ¿no? Ahora bien, cuando se hace la anestesia es necesario medir la profundidad o la etapa de la anestesia en el sistema nervioso central. Y eso se ha dividido en etapas, 4 etapas, ¿no? La primera etapa, que es la etapa de inducción, que se inicia desde la primera inhalación que se hace hasta cuando pierde la conciencia, ¿no? Está la etapa 2, que es de excitación por aumento de la actividad en el sistema nervioso central. No es que haya aumento de la actividad, sino sucede lo que ya hemos aclarado con el etanol. Como hay un sistema de depresión, los mecanismos de control son liberados, los mecanismos inibitorios son liberados. Entonces eso hace de que el organismo aparentemente esté excitado, pero en realidad no lo está, solo que los mecanismos de control han desaparecido. Y eso da lugar entonces a una excitación. La etapa 3, que es ya más bien de la anestesia quirúrgica, está dividida en 4 planos, ¿no? Y la etapa 4, que es la etapa de mayor profundidad de la depresión, que sí, los anestésicos llegan a la parálisis vulvar, hace paro respiratorio. Entonces, de ahí que quien aplica, el anestesista, tiene que estar atento al nivel de depresión que está obteniendo para mantener adecuadamente la anestesia. Ahora bien, como mencionamos, hay periodos y planos de la anestesia. Estos periodos y planos fueron definidos ya hace mucho tiempo, pero tomando en cuenta al éter. O sea, esto considerando el éter. Y entonces, para los otros anestésicos que hoy en día se tiene, sí se mantiene estos periodos y planos, pero un poco que cambian, ¿no? Pero no cambian radicalmente. Pero sí, digamos, hay que tomar en cuenta porque no todos los anestésicos que ahora utilizamos se comportan igual que el éter. Entonces, para poder evaluar los periodos y planos de la anestesia se tienen unos criterios, entre ellos la respiración, el tamaño de las pupilas, los movimientos oculares, los reflejos, palpebral, corneal, conjuntival, faringio, laringio, reflejo cutáneo, reflejo de percusión. Está el tono muscular, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Claro, todos ellos son criterios, ¿no? Ahora bien, entonces en el primer periodo de analgesia, claro, todo es normal, ¿cierto? Todo es normal.
Y la respiración, debemos tomar en cuenta de que la respiración habitual que tenemos no es torácica. No respiramos así, sino el diafragma baja y el abdomen es el que protruye, ¿no? Entonces, en realidad es una respiración que se le puede considerar abdominal, por esa forma, ¿no? No es que el abdomen es el que respira, sino que bajo estas condiciones se considera la respiración normal y simétrica, ¿no? Simétrica hablando en términos de tórax y abdomen, ¿no? La pupila es normal, los movimientos son voluntarios, todos los reflejos están presentes, el tono muscular normal y la frecuencia y la presión normales, ¿no? Ahora, en el segundo periodo, que es de excitación, claro, entonces aquí más bien la respiración se hace amplia. Hace esto, y sí es simétrica también, tanto abdominal como torácica, ¿no? Es amplia, simétrica, las pupilas se tornan midriáticas, hay mayor movimiento muscular, la persona está inquieta, están todos los reflejos, el tono muscular aumenta, la frecuencia aumenta, la presión arterial aumenta. Esto no le gusta al anestesista, es un problema. Que se mueve el paciente, que se le sube la presión. Por eso la inducción tratan de hacerlo lo más rápido posible para atravesar este periodo y que no haya manifestaciones. Los anestésicos halogenados no todos hacen esa inducción fácil y rápida, entonces por ahí que se prefiere otro tipo de anestésicos como el tiopental, metoxital, etcétera, para que pase rápidamente esta etapa. Pasada esta etapa ya se entra al periodo de anestesia quirúrgica, donde se realizan las intervenciones. Anteriormente, digamos, en la analgesia, que en el periodo sí se producían algunos procedimientos. Por ejemplo, era para la extracción de las piezas dentales y también para el parto. Pero hoy en día ya no se hace esto, ya los odontólogos tienen otras técnicas y nadie hace ahora anestesia general para el parto, eso ya no se hace, pero antes se hacía. Entonces hoy en día esto no sirve para ningún procedimiento, bueno, menos este, y acá sí es donde queremos que el paciente se encuentre, pero tenemos 4 planos que están definidos. El primer plano, hay una respiración, sí está aumentada, es simétrica, ¿no? Pero la pupila se vuelve más bien miótica. Los movimientos oculares están amplios todavía y el reflejo palpebral y el reflejo conjuntival más bien desaparece. Todos los demás reflejos están presentes. Empieza a haber una relajación directa, ligera del músculo, la frecuencia y la presión arterial vuelven a la normalidad. Segundo plano, hay una disminución ya de la respiración, se vuelve asimétrica, las pupilas empiezan a dilatarse, los movimientos oculares ya no existen, quedan fijos, y los únicos 2 reflejos que quedan son el reflejo corneal y el reflejo tendinoso, los reflejos tendinosos. Ya hay relajación moderada del músculo, pero la presión, la frecuencia y la presión aún se mantienen normales. En el plano 3, la respiración ya está francamente disminuida. Es asimétrica, la pupila empieza a aumentar, mucho más grande, los movimientos oculares ya están fijos, ya no hay ningún reflejo, ¿no? Ninguno de los reflejos, en el tono muscular ya hay una relajación acentuada, la frecuencia puede que esté aumentada un poco, pero la presión empieza ya a bajar. Es clara la disminución de la presión. Cuarto plano, la depresión respiratoria es profunda, hay asimetría en la respiración, las pupilas sí ya están bastante dilatadas, no hay movimientos de los ojos, todos los reflejos están abolidos y la relajación muscular ha aumentado, la frecuencia ha aumentado y la presión más bien ha bajado. Ahora bien, esto sería, aquí es en el tercer plano o cuarto, es donde se pueden realizar casi la mayoría de intervenciones, cuando son sobre todo intervenciones grandes, ¿no? Entonces, este es el lugar, digamos, el plano
Este es el periodo de los planos adecuados. Aquí es donde se realizan los actos quirúrgicos y hay que mantener al paciente en estos planos o en estos dos planos, no en cualquier. Pero luego sigue la depresión y eso, que es el cuarto periodo, es la parálisis bulbar. Obviamente aquí la respiración ya está detenida. Acá hay un paro respiratorio central, ya no hay respiración. Claro, ya hay parálisis, los ojos están midriáticos, los ojos están fijos, ningún reflejo, hay flacidez muscular. La frecuencia cardíaca o está en una taquicardia, fibrilación, o simplemente ya ahí quedó. Ya no hay frecuencia cardíaca, hay paro respiratorio, paro cardíaco. La fibrilación también es un paro cardíaco en la práctica, ¿no? Y la presión arterial ya está en cero. La persona está muerta. Pero, ¿qué ha sucedido hoy en día con las técnicas de anestesia y de resucitación? Se realizan procedimientos operatorios en este periodo. En realidad, matan al paciente, ¿no? Y les permite realizar actos quirúrgicos. Claro que se tiene que tener condiciones muy, muy exigentes, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen es extraer toda la sangre y pasarla a otro equipo, prácticamente lo dejan sin sangre al paciente. Tiene que haber un ambiente frío, prácticamente congelador, criogénesis, y en esas condiciones trabajan. Tienen 20 a media hora para poder hacer el procedimiento, ¿no? Están aquí en este periodo, hacen el procedimiento, luego tienen que resucitarlo prácticamente, ¿no? De hecho lo resucitan, le ponen la sangre, lo calientan y lo vuelven a la vida. Claro, sí se hace hoy en día intervenciones a este nivel, porque las técnicas de mantenimiento digamos, del paciente, las técnicas sí lo permiten hoy en día, pero el espacio es muy pequeño que se tiene, ¿no? 20 minutos, 30 minutos para poder hacer este tipo de intervenciones en este periodo. Y también se necesita bastante equipo técnico y personal especializado para que puedan hacer eso. Pero de que se hace hoy en día, ¿no? Muy bien. Ahora, cuando uno aplica la anestesia inhalatoria, claro, rápidamente uno dice, ¿no? La aplicación del anestésico debe ser a través de un circuito, un sistema cerrado que permita la administración del gas. Eso significa que va a ser inspirado por el paciente, llega al alveolo, pasa por la sangre y llega al cerebro donde nos interesa el efecto. Luego del cerebro sale por la sangre, de nuevo regresa a los alveolos, a los pulmones y luego es expirado, ¿no? Entonces tiene todo este circuito. Ahora bien, entonces ahí debemos revisar de una manera, digamos, un poco específica en cuanto a la farmacocinética. En cuanto a la farmacocinética, a ver, veamos. ¿Qué decían? ¿La versión corta o la versión larga? La versión larga, la corta. Ya, la larga, ya. Okay. Muy bien. Ahora, veamos lo siguiente. Si es un gas, como el óxido nitroso, o líquido volátil, como cualquiera de los otros anestésicos halogenados, isoflurano, sevoflurano, etc., todo lo vamos a considerar como un gas, ¿no? Entonces, si es un gas, claro, el gas inspirado pasaría al pulmón, a los alvéolos, va por la sangre y llega al cerebro donde queremos, y luego también se sale, ¿no es cierto? Pero resulta que no estamos hablando de un gas cualquiera, para empezar, y segundo, todos estos compartimientos que estamos mencionando no son tubos vacíos. En realidad no hay, no hay ese tubo que llegue allí y haga el efecto, ¿no? Entonces, necesariamente los anestésicos van a tener que interaccionar ¿con qué? Con tejidos y con sangre. Van a interaccionar, pero el que va a hacer efecto es el gas. Es igual que los fármacos, cualquier otro fármaco, ¿no? Los fármacos, para hacer
para ubicarse hasta el tejido blanco, se unen a proteínas y todo lo demás, y solamente la fracción libre es la que tiene el efecto. Igualito acá, es el gas el que va a tener el efecto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos interesa, pero necesariamente va a tener que interactuar con los tejidos, sangre, todo. Entonces, para tomar en cuenta algo que la farmacocinética de los anestésicos tiene que ver con la solubilidad del anestésico. Ahora bien, de esta solubilidad va a depender la captación y la distribución, ¿no? del anestésico. Ahora bien, esta captación y distribución, por lo tanto, depende de la solubilidad, la concentración en el aire inspirado, claro, es la cantidad que le estamos dando, la frecuencia ventilatoria pulmonar, porque eso es lo que está captando el anestésico, el flujo sanguíneo, que finalmente es el que lleva, ¿no? La gradiente de presión parcial del anestésico, que se da entre la sangre arterial y la sangre venosa mezclada. Claro, si aquí está el gas que está ingresando, y claro, llega acá, debe haber una diferencia entre la presión parcial del gas que está aquí y la presión de gas que está saliendo. Debe haber una gradiente. Si no, caso contrario, no, si fuera igual, no se mueve el gas, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa gradiente también. Entonces hay que tomar en cuenta entonces la mezcla que hace el anestésico tanto en sangre arterial como con sangre venosa, ¿no? Ahora bien, entonces tenemos que revisar esto de la solubilidad, y se define o está basada en el coeficiente de partición. Veamos. Si tomamos en cuenta ya la sangre por el momento, la sangre, que también hay que tomar en cuenta el coeficiente de participación en sangre. En sangre, ¿qué sucede? El gas, el anestésico puede mezclarse con la sangre, se disuelve en sangre y solo una parte va a quedar como gas. Entonces, una parte que se disuelve y otra parte queda como gas. ¿De qué va a depender que haya la proporción? Del coeficiente de partición, que vendría a ser la capacidad de solubilidad que tiene. Mientras más soluble sea, se fija más a la sangre y tenemos menos gas libre, ¿no? Y la presión parcial entonces baja. Ahora, entonces, si el coeficiente de partición sangre-gas es alto, ¿qué significa? Que la solubilidad es alta. Y si la solubilidad es alta, la proporción de gas es mayor o menor. Menor. Listo, muy bien. Entonces, y eso lo aplicamos para todo lo demás, ¿no? Este coeficiente de partición, en el caso de la farmacocinética de los anestésicos, está definido en tres compartimientos: sangre-gas, cerebro-sangre, grasa-sangre, ¿no? ¿Qué es lo que interesa? Ahora bien, hay una relación inversa entre la solubilidad sanguínea del anestésico y la velocidad con que aumenta su presión en sangre arterial. Claro, ¿no es cierto? Si yo quiero alcanzar una presión adecuada, entonces, pero si es muy soluble o su coeficiente de partición es alto, entonces el gas lo que va a ir es mezclándose con el tejido, ¿no? Y me deja poco gas, entonces me deja menos presión. Si su coeficiente de partición es bajo, entonces más bien tengo mayor presión parcial. ¿Listo? Muy bien. Entonces, tomando en cuenta eso, comparamos por ejemplo, dos anestésicos, el óxido nitroso y ¿cuál sería el otro? Y el alotano. Miren, su coeficiente de partición sangre-gas del óxido nitroso es 0.47, 0.5 para mencionarlo de alguna manera, ¿no? Versus el alotano, que es 2.3. Ya, es su coeficiente de partición. Ahora, eso nos interesa ¿dónde? En sangre. Resulta que el óxido nitroso, su coeficiente de partición en cerebro-sangre es 1.1 y el del alotano es 2.9.
Claro, acá en antes hemos mencionado, ¿esto para qué me sirve? Estos valores me sirven para el transporte, ¿no? ¿Esto me sirve para qué? El efecto. Ya, ¿quién tiene mayor efecto? No, el alotano, porque su coeficiente de partición es 2.9. O sea, hay 2.9 veces más de anestésico en cerebro que en sangre. Claro. Mientras que acá no me interesa el efecto, pero me interesa el transporte. Entonces acá debe tener menos cantidad de mezcla para que me alcance la presión parcial y pueda llegar al cerebro. Y en el cerebro sí se deposite, porque ahí es donde se necesita el efecto. No, el óxido nitroso es 0.47. ¿Qué significa? ¿Qué se tiene? ¿Más óxido nitroso en sangre o como gas? Como gas. Y eso es llevar. Mientras que el alotano es 2.3. Entonces, sí, proporcionalmente puedo llevar más óxido nitroso que alotano. Pero cuando llega al cerebro, el óxido nitroso, el cerebro no puede captar mucho óxido nitroso y por lo tanto la anestesia tiene su límite o tiene su intensidad. Mientras que el alotano más bien sí se queda en el cerebro y tiene mayor efecto. Y ahora, bueno, acá no está el coeficiente de partición grasa-sangre. ¿Qué tendría que ver el coeficiente de partición grasa-sangre? Distribución. Claro, si el coeficiente de partición, por ejemplo, acá no está, pero el coeficiente de partición del alotano es grasa-sangre es mayor que este valor, entonces, ¿qué significa? Que el alotano más está yendo a la grasa. Y tiene que alcanzar también su equilibrio en grasa el alotano para poder también equilibrar, digamos, hasta el cerebro y el cerebro ya obtener. Y cuando se retira el anestésico, la presión circulante se va a mantener debido a que de la grasa está saliendo el anestésico, porque se ha acumulado allí. Entonces, la recuperación, en cierta manera, va a depender del acúmulo del anestésico que se haya hecho, y eso va a depender del coeficiente de partición grasa-sangre. ¿Listo? Muy bien. Ahora veamos. Claro, haciendo una comparación en lo que dijimos, ¿no? Esto es el óxido nitroso, cuyo coeficiente de partición es 0.47. Claro, ingresa por las vías aéreas, alcanza el alvéolo, en sangre muy poco se va a mezclar y por lo tanto la presión parcial es mayor, ¿no? Y entonces llega al cerebro en buena cantidad. Versus el alotano, cuyo coeficiente de partición en sangre gas es 3.2. ¿Qué significa? Una vez que ingresa a la vía aérea, ingresa al alvéolo, pero se va a disolver en sangre. Y su presión parcial es bajo, ¿no? Ahora bien, claro, esto está determinado por las características de solubilidad y concentración en el cerebro. Dicho de otra manera, ¿no? La solubilidad es la capacidad que tiene el anestésico inhalatorio para disolverse en un solvente, cualquiera. Y el coeficiente de partición es la afinidad relativa de cada anestésico por el solvente. Ahora bien, a una mayor afinidad por el tejido graso, en este caso vamos a ponerlo nervioso, esto define la potencia, porque esa es la cantidad de anestésico que finalmente llega y el cerebro capta. Y lo mismo hace el tejido graso, ¿no? Pero nos interesa el efecto en el sistema nervioso. Entonces, mientras mayor afinidad, mientras mayor sea el coeficiente cerebro-sangre, entonces mayor es la potencia, ¿no? Ahora, por otro lado, a una menor afinidad por la sangre se define la velocidad de acción. Un coeficiente de partición sangre-gas más alto indica menor velocidad de acción del anestésico.
Claro, porque tiene que llenarse primero. Y hasta que alcance eso, entonces recién puede tener el efecto. Entonces, de cierta manera, la potencia está definida por la relación cerebro-sangre, pero la velocidad de acción, el periodo de latencia, en todo caso, depende del coeficiente sangre-gas. Muy bien. Ahora, claro, ¿qué tenemos? Que el anestésico se administra por vía inhalatoria y lo primero que tiene que alcanzar un equilibrio es, no un equilibrio, sino una presión adecuada es en pulmones. Y entonces debe haber una concentración adecuada para que pueda el anestésico poder avanzar. Y eso se llama la concentración alveolar mínima, ¿no? Ahora bien, esto se alcanza o se va alcanzando la concentración del anestésico en el aire inspirado conforme va aumentando la respiración. Claro, y mientras alcancemos esa concentración, entonces eso va a permitir también que luego el gas pase a sangre y llegue hasta allá. Entonces, eso va definiendo la inducción de la anestesia. Ahora, la ventilación pulmonar sí va a jugar un papel, digamos, importante en cuanto a alcanzar esta concentración alveolar mínima, ¿no? Si hay un aumento de la ventilación pulmonar, ¿no?, esto va a presentar solo un ligero incremento de la tensión arterial de un anestésico de aquel que tiene una baja solubilidad sanguínea o bajo coeficiente de presión, pero va a aumentar significativamente la tensión del compuesto si el compuesto tiene una solubilidad sanguínea mayor. O sea, no todos se comportan igual. La ventilación va a modificar la cinética del anestésico, sí. Lo va a hacer, claro, por principio nomás, ¿no? Uno piensa, dice, si yo le hago respirar más al paciente, aumento al paciente, va a ingresar más gas, entonces la concentración alveolar mínima en el alveo va a aumentar, ¿cierto? Claro, es por lógica, ¿no es cierto? Pero tenemos dos tipos de anestésicos, aquellos que tienen una solubilidad alta y uno que tiene solubilidad baja. Y entonces la ventilación pulmonar no va a tener no va a tener el mismo efecto en los dos. ¿Y qué nos dice? Que el aumento de la ventilación pulmonar presenta solo un ligero incremento de la tensión arterial de un anestésico que tiene baja solubilidad o bajo coeficiente de partición. Si tiene baja solubilidad o bajo coeficiente de partición, el hecho que aumente la ventilación aumenta la disponibilidad, muy poco, dice, muy poco, ¿no? Pero que aquel que tiene una alta solubilidad, ¿no?, el aumento de la ventilación sí va a hacer que aumente significativamente la presión o la presión parcial del gas. ¿Listo? Ya. La pregunta, ¿por qué? No, acá todavía no estamos con eso. Sí, si tiene una baja solubilidad o bajo coeficiente de partición, que es lo mismo, ¿no? ¿Eso qué significa? Que muy poco se mezcla con el tejido y ya alcanza rápidamente su tensión. Claro, entonces prácticamente si ventilamos ya no nos sirve, por gusto ventilamos porque ya tenemos la cantidad de gas que necesitamos, no hay más. Pero aquel que tiene mayor solubilidad, ese sí se mezcla con el tejido y la presión está baja. Entonces, si ventilamos, sí va a elevar la presión. Claro, esa es la razón, ¿no? Dicho en dibujito,
Acá tenemos, bueno, el tiempo, la presión arterial del anestésico, la presión arterial del anestésico. Claro, la presión arterial del anestésico va a depender de ¿qué? De la ventilación. Listo, muy bien. Claro, comparativamente, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el alotano, acá tenemos el óxido nitroso. ¿Por qué el óxido nitroso está acá arriba y el alotano está acá abajo? Coeficiente de... Utilicen el coeficiente de partición, ¿no? Y si el coeficiente de partición es menor, la liposolubilidad es menor. Claro, el coeficiente de partición depende de la liposolubilidad. Y claro, si la liposolubilidad es alta, el coeficiente de partición es alto. Si es baja, el coeficiente es bajo. ¿Ya? Sí, ahora, claro, acá nos habla del coeficiente de partición sangre-gas, ¿no? Que es lo que nos sirvió. Pero acá también de eso nos sirve. El coeficiente de partición del óxido nitroso es muy poco, es bajo, 0.47. Entonces alcanza rápidamente presiones altas, porque no se mezcla, no es que no se mezcle, no se solubiliza, ¿no? Entonces, por eso alcanza, mientras que el alotano, como tiene un coeficiente de partición mayor, entonces sí solubiliza y su presión entonces baja. Por eso el óxido nitroso está acá arriba y el alotano está acá abajo. Ahora, pero lo que queremos ver es la ventilación. ¿Cuál es el efecto de la ventilación? Si el efecto de la ventilación, por ejemplo, en caso de nitroso, pasamos de 2 a 8 litros por minuto, miren esta diferencia. Mientras que con el alotano, sí varía más. Ahora, solamente para definir la concentración alveolar mínima. Es un método más preciso para determinar la potencia clínica de un anestésico. Permite comparar los diferentes anestésicos. Está inversamente relacionado con la potencia anestésica. ¿De qué depende la potencia anestésica? ¿De qué coeficiente? Cerebro, sangre. Y por tanto el coeficiente de solubilidad grasa, sangre en este caso, ¿no? Se define el CAM como la mínima concentración alveolar de un anestésico inhalatorio que produce inmovilidad en el 50% de los sujetos expuestos a un estímulo doloroso supramáximo. Listo, ya, con eso lo definimos. Con todo este rollo, ¿qué resulta siendo? Que la anestesia se va a producir cuando la presión parcial del anestésico en el cerebro es igual o mayor a la concentración alveolar mínima. Esta es la versión corta. Sí, esta es la versión corta. Si ustedes analizan eso, saben el por qué, por todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Claro que en términos prácticos uno dice, ¿no? El efecto anestésico se va a dar cuando la presión cuando la presión parcial del anestésico en el cerebro es igual o mayor a la concentración alveolar mínima. Listo. Versión corta. Está más fácil, ¿no? Pero esto es posible por todo lo que hemos dicho anteriormente. Listo, yo creo que aquí lo dejamos.